¿Será acaso los eclipses, las lunas rojas o llamadas lunas de sangre, señales del final de los tiempos? ¿Qué acontecimientos aún faltan para la segunda venida de Cristo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ello. Hace días atrás se nos viene informando sobre un acontecimiento muy importante, sobre un eclipse, y podemos darnos cuenta que el día de hoy, 8 de abril, tuvo cumplimiento. Y es sorprendente ver cómo el hombre tiene la capacidad para determinar el día, la hora y los minutos exactos cuando aparecerá este eclipse, o en su defecto, ya sea una luna de sangre, un terremoto o alguna gran tempestad. Y lo interesante de esto es que aún la palabra de Dios nos narra sobre esa capacidad que tiene el hombre para determinar cuándo hará calor, cuándo hará frío, si lloverá, si habrá sequías o terremotos, y en este caso un eclipse o una luna roja. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 2. Mas él respondiendo les dijo: cuando es la tarde del día decís sereno, porque el cielo tiene arréboles, y a la mañana hoy tempestad, porque tiene arréboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis diferenciar en la faz del cielo y en las señales de los tiempos, ¿no podéis? Como podemos ver en la escritura, Jesús exhortaba a los fariseos, ya que ellos pedían y demandaban señal del cielo. Pero el Señor les exhortó de esta manera: ustedes saben distinguir sobre todos los acontecimientos que suceden en el mundo referente al clima, pero lamentablemente el hombre no ha aprendido a distinguir sobre las señales de la venida de Cristo. Vamos a leer algo muy interesante en la palabra de Dios. Dice el Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 3: y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares. Como podemos ver en la palabra de Dios, el Señor nos está advirtiendo sobre todo lo que va a suceder en el mundo antes de que sea su venida. Y es importante que prestemos oído, que prestemos atención a algo tan importante. Como podemos ver en la Escritura, el Señor nos muestra todos aquellos acontecimientos que van a suceder antes de su venida. Actualmente podemos ver que ya hay guerras y rumores de guerra. También hay hambre, hay pobreza, hay enfermedades o llamadas pestilencias. Y también algo muy importante, hay muchos en día que hoy se levantan diciendo yo soy el Cristo. Ahora, ¿te das cuenta por qué el Señor les dice hipócritas? ¿Te das cuenta por qué el Señor cuestiona al hombre constantemente? Porque estamos muy afanados y preocupados en el sol y las estrellas, aún en la profundidad del mar y acontecimientos que suceden continuamente en el mundo. Pero hay una realidad, todo esto va a perecer. Y el Señor nos está advirtiendo con su palabra que debemos apercibir nuestra alma. Bueno, y tal vez te estés preguntando, ¿en qué parte de la Escritura habla sobre las lunas de sangre y sobre los eclipses? Dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 20. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios dice que todo esto va a tener cumplimiento antes de la venida de Cristo. Y tal vez en tu corazón estés diciendo, bueno, eso de que Jesús ya viene, de que Cristo viene, tengo muchísimo tiempo escuchándolo, pero no ha venido. Si Cristo no ha venido, es por amor a ti, mi amigo, es por amor a mí y por todas aquellas almas que aún no han recibido su palabra. El Señor no quiere que ninguna alma se pierda, que ninguna alma perezca, sino que todos procedamos a un digno arrepentimiento, aleluya. Dale la gloria y dale la honra al Señor, porque Él sigue teniendo misericordia de tu alma, porque Él hasta el día de hoy ha sido paciente para con tus pecados, para todos aquellos actos abominables delante de su presencia. El Señor sigue teniendo misericordia a que tú vengas el camino y te arrepientas y le reconozcas como su único y suficiente Salvador. ¿No queréis venir a mí para que tengáis vida? El Señor dice en su palabra, yo he venido a dar vida y darla en abundancia. Todo esto que está pasando actualmente en el mundo debe de ser una alerta para ti de que Cristo viene, mi amigo.
Así como te apercibes para los eclipses, para las lunas de sangre, para los terremotos, para las lluvias eléctricas, un sinfín de acontecimientos, te invito a que te apercibas a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Será un día de gran lloro y crujir de dientes para todo aquel que practica el pecado, para aquel que vive en el pecado y para todo aquel que el Señor cuando viniere lo encontrara en pecado. Pero para aquel que está dentro de las promesas del Señor va a ser un día glorioso, va a ser un día de gran gozo para aquel que está dentro del redil del Señor, porque seremos llamados a las bodas del Cordero. Dice la palabra de Dios: no te cuides de aquel que mata el cuerpo, sino cuídate de aquel que no nomás el cuerpo puede matar, sino el que puede matar tu alma. Y es importante recalcar esto, porque muchas veces nos cuidamos más de aquel que puede matar nuestro cuerpo exterior, pero no puede matar nuestra alma. Y lo que realmente debemos de hacer es cuidarnos de aquel que puede mandar nuestra alma al infierno. Ese no tendrá compasión de ti, no tendrá compasión de mí. El propósito del diablo es llevarse a todas las almas posibles al infierno, a perecer. Vive buscando constantemente engañar al hombre, apartándolo del bien, apartándolo de la palabra y el conocimiento de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios nos lleva a vida eterna. Aleluya. El Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Como podemos darnos cuenta, la palabra de Dios nos hace un llamado a que busquemos del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es importante asistir a una iglesia para llenarte del conocimiento de la palabra de Dios. Pero algo muy importante es pedirle entendimiento a la palabra de Dios. Porque si tú tomas la escritura y la lees nada más por leerla, no vas a recibir el alimento que verdaderamente tu alma necesita. Pero sin embargo, doblas tus rodillas y buscas a Dios de todo corazón y le pides entendimiento. Ahí el Señor va a derramar de su gracia y de su misericordia para revelarte todas sus promesas. Sobre todo, no dejemos de escudriñar la escritura, ya que por medio de ella encontraremos la vida eterna. Debemos de tener cuidado a quien escuchamos, porque lamentablemente hay muchos hombres predicando falsamente la palabra de Dios, o la predican conforme a su conveniencia, conforme a su entendimiento como hombres, no conforme a la palabra de Dios, no conforme a los estatutos y los mandamientos de Dios, ya que muchas veces el hombre le da otra interpretación a la palabra. Debe de ser un deleite para nosotros buscar constantemente el conocimiento de Dios. Si tú anhelas sabiduría y entendimiento, dice el Señor, demándamela. No debemos dejarnos llevar por nuestro entendimiento, por lo que nosotros pensemos o creemos que está correcto. Debemos de afirmar nuestros pensamientos en oración, en la intimidad, en la presencia de Dios, y que sea su Espíritu Santo el que nos dirija con toda verdad. Hay un hecho muy curioso que me gustaría enfatizar. Recuerdo días atrás llegó un mensaje en mi teléfono donde decía que de cierta hora a cierta hora debía mantener todo dispositivo electrónico apartado de nosotros, debido a que en esos momentos iba a haber una radiación inmensa en el planeta. Y lo interesante de esto es que muchas personas se apercibieron, muchas personas hicieron sus dispositivos electrónicos a un lado, y no nomás eso. Cuando nos anuncian con anticipación que habrá una tormenta eléctrica o que se acerca algún terremoto, ¿qué hacemos? Compramos suministros o todo lo necesario para sobrevivir en caso de una emergencia, en caso de alguna situación, en caso de necesidad. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque no sabemos si a causa de aquel acontecimiento pudieran cerrarse las tiendas, pudiera no haber alimento en nuestros hogares y no pudiéramos salir. Pero tristemente, cuando escuchamos que hay guerras y rumores de guerras, que hay hambre, que hay enfermedades, que hay terremotos y todos los cumplimientos de la escritura, en lugar de percibir nuestra alma para aquel día, lo tomamos como espectáculo. Espero que este mensaje haya sido de grande bendición para tu vida. No olvides suscribirte, déjanos un comentario y un me gusta y comparte este mensaje con tus amigos para que más personas puedan escuchar este tipo de contenido. Dios te bendiga y Dios te guarde.